Y Valente Arizabalo nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, nuestro abogado. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Los acompaño y además con mucho gusto y con un tema que me parece que es bien interesante. Ay, sí, Derechos de autor, pero ¿qué derechos puede tener un autor? Bastantes. Mi queridísimo abogado. Primero, platicar que vamos a empezar a hablar de estos derechos de propiedad intelectual. O sea, los derechos que en principio son intangibles, pero que se generan a través de un acto creativo que da lugar a una obra, que puede ser un libro, pero también puede ser una canción, pero también puede ser una fotografía, pero también puede ser una pintura. Okay. Dividimos en dos partes, en dos grandes partes, cuando hablamos de derechos de propiedad industrial, cuando hablamos de marcas, logos, eso es algo que va más bien encaminado a una explotación comercial. Y por el otro lado, de lo que vamos a hablar hoy, de los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor son prerrogativas que el Estado reconoce frente a ese proceso creativo para defender la titularidad y la explotación que ese autor tiene respecto de su obra. Okay. Y entonces dividimos en dos grandes grupos. Un derecho que se llama un derecho moral, que es un derecho, como yo digo, intangible, que es el que se reconozca que el autor, que el creador de esa obra en particular es él y no otro, en principio, una cuestión de titularidad. Y la segunda es derechos de aspecto patrimonial. O sea, esa obra que yo creé, que está en el mercado de la música, que está en los libros, bueno, va a generar dividendos, ¿no? O sea, yo soy un autor, me dedico a vender libros, pues cuando yo vendo esos libros que están generando una ganancia patrimonial, eso se llama regalía, tiene que estar regulado. Y entonces hablamos de que los derechos de autor efectivamente tienen un concepto o un marco de aplicación que funciona, que está regulada por una ley federal de derechos de autor que data desde el año de 1996, bueno, la última, vamos a decir la última versión de 1996, donde ahí se habla exactamente qué son, cómo se componen y muchas otras características y muchas otras cosas de las que podemos hablar hoy, ¿no? Por ejemplo. Ok, o sea que en general cuando yo escribo una canción, escribo un libro o tomo una fotografía, si yo la tengo que registrar, ¿no? Para entonces que me lo reconozcan y las ganancias son enteramente para mí. En principio sí, porque es tu obra, tú tienes ese derecho. Eso del registro es bien importante. Aquí en nuestro país existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Okay. Dentro del Instituto Nacional de Derechos de Autor hay un registro público de derechos de autor que sirve justamente para eso, para registrar las obras. Eso no quiere decir que si no la registro, no sea el titular de la obra, no sea el dueño de la obra. Sí. Aquí tenemos que ver algo. Para la ley, una obra, o puede demostrarse la existencia de una obra cuando está soportada o está, vamos a decir, materializada en un soporte. ¿A qué voy? El acto creativo puede ser, pues a mí se me ocurrió un poema, pero cuando yo lo bajo al papel en un libro, ese es el soporte. Y entonces ahí ya podemos decir, existe como tal, y a partir de entonces debe ser protegida. ¿Y tiene algún costo? Bueno, se tiene que pagar derechos, o sea, unos derechos porque es una entidad administrativa. Cuando tú vas a registrar tu obra, te cobrarán algunos derechos de registro de inscripción, te dan un documento que dice, a partir de hoy, esta obra está registrada en este registro público, surte efectos frente a terceros, y eso te sirve a ti para que en un momento dado puedas decir, a ver, el autor de la obra soy yo. Claro. Pero es importante recalcar que no es un requisito indispensable, porque aquí podemos hablar también, pongo ejemplos, algún plagio. O sea, hubo una obra que no se registró por el autor, pero que después vino alguien que plagió y lo registró con su nombre. Ay, ¿qué pasa? Si el autor puede acreditar que la obra es de él, que la hizo antes incluso del registro, tiene acción legal para proceder. Y ahí, ¿cómo podríamos comprobar que tenemos nosotros esa obra desde hace mucho tiempo? ¿Con nuestros apuntes? ¿Con apuntes, con los soportes técnicos, con algún programa de computadora, algún archivo de computadora? Es más complicado. Claro. Por eso lo recomendable es registrarlo. Claro. En cuanto terminemos una obra, llevarla, ¿y a dónde podríamos llevarla? Al Instituto Nacional de Derechos de Autor, que controla este registro público de derechos de autor. Y algo de lo que yo quiero platicar también es la vigencia de esos derechos de autor, ¿no? Porque pues no es para siempre. No es para siempre. Debería, ¿no? Bueno, para siempre tiene que reconocerse ese derecho moral de la autoría. De quien lo hizo. De quien lo hizo. Pero lo que tiene que ver con pago de regalías, la ley contempla un plazo de 75 años. 75 años en donde tú eres el titular absoluto de esos derechos morales y de esos derechos patrimoniales de la obra. 75 años a partir de
que nace la obra, esperamos el fallecimiento del autor y a partir del fallecimiento del autor empiezan a correr los 75 años. Cuando es una obra póstuma, igual, cuando emana la obra póstuma porque el autor ya falleció, a partir de ese momento contamos los 75 años. Después de eso es cuando nosotros escuchamos hablar de obras de dominio público. Igual canciones y Igual todo esto. canciones, Por ejemplo, igual lo fotografías. vemos mucho en internet, ¿no? Cuando queremos descargar algún libro, alguna canción, etcétera, etcétera, que es nueva, pues te dice, ok, descárgala, pero pagas, ¿no? Claro. Pagas precisamente por los derechos del autor, ¿no? Y por otras cosas. Cuando están libres, cuando podemos descargar estas obras de arte, esta literatura, es porque entonces el autor ya murió, ya pasaron 75 años y cualquiera puede obtener usarlas siempre y cuando no pretenda obtener un lucro. Porque ahí podemos hablar de otra cosa. Yo hago un libro, pero yo cuando hago un libro, yo esos derechos derivados de la obra se los doy a una compañía. Sí. Exacto. Y entonces ahí estoy compartiendo ganancias Claro. o le estoy cediendo todas las ganancias. Claro. Oye, Valenti, rapidísimo, las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones que se pueden descargar, ¿entran también en esto? Para la ley, Perfecto. los programas de computadora entran y se consideran una obra protegida. Valenti Arizabalo, nos quedamos con muchísimos asuntos en el tintero, por supuesto, acerca de este tema, pero muchísimas gracias por Encantado, toda la amigos. información.